Y básicamente, en teoría, en la parte práctica les mencioné que era neoplasia, ¿no es cierto? Es algo que deben de recordar. Recuerden que habíamos dicho que neoplasia tenía estos dos términos, neo, nuevo, y plasia o plastía, estructura. Entonces, por etimología es una nueva estructura. Pero ¿cómo lo vamos a definir en patología? El desarrollo de un nuevo tejido que va a alterar la morfología y la función del órgano donde se desarrolla. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así, va a alterar la función y va a alterar la forma del órgano. ¿Okay? El sinónimo de neoplasias es tumor. ¿Okay? Que habíamos mencionado también tumor como un signo característico de la inflamación, pero que habíamos dicho que mejor se le denomina ahí edema, ¿no es cierto? Edema. Tumor es válido para sinónimo de neoplasia. También hay que ver este término, oncología. Oncología es la ciencia que se ocupa del estudio de los tumores. ¿Sí? Algunos lo denominan a secas neoplasia, ¿no? Tal como tenemos en nuestro el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Ahí, en este instituto, conocido más como el INEM, se estudian de preferencia todos los tumores malignos. Y cuando nosotros en un hospital del Ministerio de Salud encontramos neoplasias, hacemos el diagnóstico de la neoplasia, ¿no? Ya sea benigna, si es maligna. De preferencia las malignas son derivadas a neoplásicas, al INEM, siempre, para que completen su evolución o su tratamiento. ¿Sí? Por eso es que las láminas que nosotros vemos de neoplasia maligna ya no las tenemos, porque se envían al INEM para su revisión y rara vez lo regresan, casi nunca, ¿no? Se quedan con las láminas. ¿Okay? Su delegada le ha enviado un caso clínico, el primero, de neoplasias 1, y ayer les he enviado el número 2, que corresponde, ¿no? En primera instancia hay una introducción sobre el estudio de neoplasias, sobre todo de cuello uterino, ¿no? Cómo es que se realiza el estudio, el diagnóstico, desde el punto de vista anatomopatológico. ¿Sí? Cómo recibimos las muestras, también en algunos casos. Y después de esa introducción, que hay microfotografías de lo que es las lesiones previas de una neoplasia maligna de cervix, y también lo que concierne a la citopatología, ¿no? Sobre todo para recordar lo que es el Papa Nicolau. ¿Sí? Ya en la parte final tiene varias fotos, ¿no? Sobre todo de cuello uterino, en los cuales tienen ustedes que indicar si la lesión es NIC1, NIC2, NIC3 o de frente a una neoplasia maligna. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero esa segundo caso clínico, ¿no? De neoplasia 2 es para la subsiguiente semana. Para la que viene no, sino para la otra. ¿De acuerdo? La semana que viene me presentan neoplasia 1. Y en la siguiente semana, neoplasia. ¿De acuerdo? También igual por grupos. ¿Okay? Bien desarrollada. Bueno. También hicimos en la práctica lo que era la clasificación de las neoplasias.
Y en esa clasificación habíamos mencionado que se realizaba una en base al comportamiento de la neoplasia, ¿no? En base a ello, indicamos de que eran neoplasias benignas y otras neoplasias malignas, ¿no? O se es bueno o se es malo, definitivamente. No hay término medio en esa clasificación. Pero también habíamos mencionado de que se pueden clasificar por el número de tejidos que forman la neoplasia. Y en base a ello vamos a tener neoplasias simples, que son las que tienen un solo tipo de tejido en su estructura, ¿no es cierto? Como todo aquello que es simple es porque está constituido por un solo elemento, ¿no? Lo más simple que vamos a conocer. Por ejemplo, tumores de tejido fibroso, tumores glandulares, tumores de tejido muscular, ya sea liso o estriado, y así por el estilo. Son tumores simples, un solo tejido en su estructura. Luego vamos a tener neoplasias mixtas o tumores mixtos. En esos vamos a tener dos tejidos diferentes, ¿no? Por eso es que vamos a mencionar que hay el fibroadenoma de mama, que ustedes lo han visto en teoría, en la práctica de la semana pasada, los que han podido revisar hoy día, ¿no? Han vuelto a ver este fibroadenoma de mama, tumor mixto, ¿no? Benigno. Luego el tumor mixto de glándulas salivales, que se conoce con el nombre de adenoma pleomórfico, ¿okay? Adenoma pleomórfico, pero es un tumor mixto de las glándulas salivales. Lógico que ustedes muy poco van a ver esa neoplasia, más lo van a ver los odontólogos. Y ustedes, si es que alguno de ustedes sigue la especialidad de cabeza y cuello, cirugía de cabeza y cuello, ahí sí lo observan, ¿eh? Luego tienen las neoplasias compuestas. Neoplasias compuestas que hemos indicado que tienen más de dos tejidos diferentes, pero además derivan de diferente capa embrionaria o de diferente hoja blastodérmica, ¿eh? Tal es así que a esos tumores se les conoce como teratomas, ¿okay? Y los teratomas van a tener ustedes un ejemplo de ello en lo que es un tumor quístico de ovario, con mucha frecuencia afecta al sexo femenino y se presenta como un quiste, ¿no? En el acto operatorio, cuando la dama tiene estos quistes de ovario, se extirpa el quiste en forma completa, pero para estudiarlo hay que abrirlo. Y el quiste la mayoría de veces tiene componente líquido o seroso y puede tener contenido mucoide o mucinoso. Entonces, son la mayoría de quistes de ovario. Entonces, puede ser un quiste seroso o puede ser un quiste mucinoso. Los dos benignos. Pero pueden tener uno que presente diferentes tejidos dentro del quiste. Y lo primero que van a ver cuando abren es pelos, ¿no? Cuando cortan el quiste, lo primero que van a ver son pelos. Después van a encontrar un material untuoso que parece aceite o grasa, ¿no? Casi siempre, ¿no? Después, si siguen viendo bien la parte más interna, pueden encontrar cartílago, pueden encontrar hueso, ¿no? Y también otros tipos de tejidos. Y la teoría nos dice que pueden encontrar hasta dientes. ¿Será posible? Sí. ¿Ah? Sí es posible. Acuérdense siempre, en medicina todo es posible. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo. Este es el útero, el anexo de un lado está normal y el anexo del otro lado tiene forma quística, un quiste de ovario. ¿Sí? Entonces, al abrir ese quiste, bueno, lamentablemente esta vista es ya después de varios días de fijados, ¿no?
Cuando abren el quiste, lo primero que van a encontrar es pelo. Aquí quedan algo de resto de pelos, material graso o adiposo, ¿no? Luego estas estructuras son más sólidas. Pueden encontrar cartílago, hueso y hasta esto, ¿qué es? Es una corona de dientes, ¿no? Incluso está en el borde del quiste, que da la imagen como si fuese una encía, ¿no? Entonces, dientes, es posible. Otra literatura describe que es también posible encontrar retina en estos tumores, ¿okay? Pero mientras más definidos sean los tejidos, eso corresponde a un teratoma maduro, porque sus tejidos están maduros. El hecho de tener dientes no es porque el tejido es maduro. El hecho de presentar hueso, de presentar pelos también, porque esas estructuras han madurado, ¿no? Entonces, cuando tienen esas características, a pesar de que se vea feo, el tumor es benigno. El teratoma se le denomina teratoma quístico maduro, que su connotación es de benignidad, son benignos siempre. Ya. Y acá tienen la evidencia microscópica. Es un tumor que tiene un epitelio plano, poliestratificado plano, incluso tiene una gran cantidad de glándulas sebáceas, por eso es el material sebáceo que presenta en su interior, ¿no? No se muestra acá los folículos pilosos, que deben ser abundantes, tejido adiposo en muchas áreas, y esta zona de acá que corresponde a tejido nervioso. También puede presentar tejido nervioso, pero son estructuras bien definidas, ¿sí? Por eso es que es un teratoma quístico maduro. Pero pueden tener un teratoma de este tipo. Incluso la macroscopía, este día el quiste cortado, está cortado mitad, no reconocemos qué tejido hay, salvo esta porción de acá que parece tejido adiposo, pero el resto no lo podemos identificar bien. Y se indica de que en estos tumores de ovario, que son teratomas quísticos también, si no se logra reconocer el tejido macroscópicamente, a la microscopía también es difícil, pero se puede encontrar remanentes embriológicos, como muchas veces se señala que se encuentra cresta neural, ¿no? La cresta neural es de una etapa determinada de la embriología, ¿no es cierto? Sobre todo el desarrollo fetal, que indica de que son tejidos inmaduros. Y cuando el tumor quístico es inmaduro, o el teratoma quístico es inmaduro, se le considera maligno. El teratoma quístico inmaduro es maligno, ¿sí? Entonces, algo parecido a lo que vivimos, ¿no? Los inmaduros tienen conducta maligna o benigna, mayormente maligna, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, ¿sí? Todo lo que es inmaduro, por lo general, no hay que confiar, ¿no? Luego tengan en cuenta este cuadro, la diferenciación entre neoplasias benignas y malignas. Debemos de tener en cuenta los siguientes parámetros: el crecimiento o la evolución del tumor, también el crecimiento en cuanto a su forma, luego las células que constituyen el tumor, la mitosis, ¿no? Que es la reproducción de esas células. Hay que ver cómo es en una y cómo es en otro tipo de neoplasia. Las metástasis, que es la diseminación del tumor. Sobre todo, desde ya están viendo que el benigno nunca da metástasis, ¿sí? La neoplasia maligna sí, siempre lo va a dar. Y el pronóstico. Entonces va a ser diferente el pronóstico tanto en la neoplasia benigna como en la maligna, ¿sí? Pero acá hay una excepción, ¿sí? Bien,
¿Cómo crece el tumor benigno? El tumor benigno siempre crece en forma lenta o muy lenta. ¿Okay? ¿Por qué razón crecerá en forma lenta o muy lenta? Porque generalmente es aislada, el crecimiento es aislado, porque no vuelve regular. ¿Por qué? Porque las líneas son regulares. Bien. ¿Eh? En cambio, la neoplasia maligna es rápida. ¿Ustedes recuerdan por qué se reproduce una célula? Por sus mitosis, ¿no es cierto? ¿Recuerdan bien el crecimiento de la mitosis en un tejido normal? ¿Sí? Atraviesa por diferentes fases, ¿no es cierto? ¿Qué son? Claro, las clásicas fases, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, eso se da. Y esa forma de presentar las fases lleva un buen tiempo. Por eso es que la neoplasia benigna va a demorar en crecer, porque sus células para reproducirse tienen que pasar por todas esas fases. Y además, si uno ve una neoplasia benigna, no encuentra mitosis. Demora más entonces, no hay presencia de mitosis. Muy raro es ver mitosis en una neoplasia benigna. Por eso su crecimiento es lento. En cambio, en la neoplasia maligna, su crecimiento es rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué será rápido? Porque hay mucha mitosis. ¿Por qué? Ahí ya, como es una célula anormal o una célula atípica, ¿no? Prácticamente no se dan las fases de la mitosis que conocemos. Por eso es que cuando ustedes tienen una célula que es anormal, ustedes van a tener que muchas veces su mitosis la ven así como si fuese un borrón dentro de la célula o dentro del núcleo. En otros casos lo ven como si fuese algo irregular, ¿no? La cromatina se pone irregular. Entonces obvia todos los pasos de la mitosis normal. Y como resultado, ¿qué va a tener? Dos células hijas también diferentes a la célula madre, ¿no? En este caso podemos señalarlas así. Dos células hijas totalmente diferentes a la célula madre, ¿no? Y no podemos pedir más de células anormales, o como se dice, de padres anormales, hijos también anormales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede con la neoplasia maligna. Pues las células hijas son totalmente atípicas, no se parecen en nada a las células maternas. ¿De acuerdo? En cambio, las benignas, a veces no vemos mitosis, pero si hay mitosis, son esas bien ordenadas que ustedes han mencionado en sus fases. ¿De acuerdo? Y al final, la célula hija es idéntica a la célula madre. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que las células de los tumores benignos son normales. Luego tenemos el crecimiento, la forma de crecimiento del tumor. Tanto la neoplasia benigna como la maligna crecen por expansión, tratan de ocupar un espacio, se expanden, las dos. ¿No es cierto? Por eso es que las diferenciamos, ¿no? En el tejido benigno porque ha crecido y ha formado una nueva estructura dentro del tejido donde se origina. Por ejemplo, el leiomioma, ¿no? Se nota que es un tumor. En cambio, la neoplasia maligna también crece por expansión, pero no es delimitado. Y tiene una característica peculiar para la neoplasia maligna. Se va a introducir a los otros tejidos. A pesar de crecer por expansión, además
se introduce a otros tejidos adyacentes, que es la característica infiltración de la neoplasia maligna. Es propio de ese tipo de neoplasia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego tenemos las células que lo constituyen. En la neoplasia benigna, las células son idénticas al tejido de origen, ¿no? Salvo alguna diferenciación que está en la disposición de sus células. Por ejemplo, en el leiomioma han visto de que las fibras musculares lisas se orientan en diferentes sentidos, mientras que en la estructura normal siguen un solo sentido, ¿no? Esto es una forma de diferenciarlo. Lo otro es que la neoplasia benigna se delimita muy bien, ¿eh? Es bien delimitada y en algunos casos presenta cápsula. Por ejemplo, en los quistes. En los quistes puede presentar cápsula, ¿no? O casi siempre. Y eso lo delimita también en relación a los otros tejidos, ¿eh? En cambio, la neoplasia maligna, ¿no? Las células son diferentes al tejido de origen, no se parecen en nada, ¿no? Y a eso se les conoce como células atípicas o anormales. Son células atípicas o anormales. ¿Bien? Pero no solo eso, ¿eh? Sino que también las células que son malignas no guardan el orden correspondiente a la capa de las células que posee el tejido que las origina, ¿no es cierto? Entonces, la atipia es característica. La forma, como podemos decir, de presentación en desorden de esas células va a recibir el nombre de anaplasia. Anaplasia, ¿okay? Una disposición totalmente irregular de todas las células de la neoplasia maligna. Entonces, cuando ustedes le pidan características de una neoplasia maligna, atipia celular, anaplasia. Dos de ellas. La otra, la infiltración hacia otros tejidos. ¿De acuerdo? Tres características básicas de una neoplasia maligna. Luego también vamos a tener la mitosis, la forma en cómo se reproducen tanto la neoplasia benigna como maligna. La neoplasia benigna, las mitosis son escasas o muy escasas. Y si hay mitosis, son idénticas a las normales, sin alguna de las fases que han mencionado. En cambio, de células atípicas en la neoplasia maligna, las mitosis también van a ser atípicas o anormales. No se presentan en la adecuada forma que conocemos, sino que algunas veces, como hemos dicho, puede presentarse como si fuese un borrón o como si hubiesen tachado algo más, ¿no? Un asterisco, por ejemplo, por la disposición de su cromatina. Es que se ve de esa forma, ¿okay? Mitosis totalmente anormales o atípicas. Luego tenemos la metástasis. ¿Qué viene a ser una metástasis? Ya, la metástasis viene a ser la diseminación de la neoplasia. Y esa es una característica, una cuarta característica propia de las neoplasias malignas. ¿Okay? Siempre dan metástasis. ¿Okay? Por eso que la neoplasia benigna podemos que no hay metástasis, y la maligna sí. Y se da por estas vías: vía sanguínea, vía linfática, uno por vecindad o contigüidad, ¿no? Y hay otra forma que no le hemos anotado ahí. ¿Cavidades? ¿Por cavidades? Por cavidades, o denominada la transcelómica. ¿Okay? La cuarta forma de diseminarse de la neoplasia maligna. No, transcelómica. El pronóstico en toda neoplasia benigna es bueno.
pero siempre hay excepciones. Y la excepción lo estamos poniendo acá, lo que sucede con los tumores cerebrales o del sistema nervioso central, ¿no? Hoy día le hemos mencionado, por ejemplo, con ocasión del meningioma. El meningioma es benigno, pero va a depender mucho. Si crece en la superficie, no hay problema. El neurocirujano lo puede extirpar con facilidad y sin que haya mayor lesión al tejido cerebral. Pero si está en la parte más profunda, de ya sea el cerebro o el cerebelo, ahí sí es difícil. El pronóstico es reservado, siempre. Incluso los neurocirujanos no se atreven a operar, porque pueden cometer, ¿no?, el hecho de lesionar las estructuras normales del cerebro, del cerebelo, pero además en esa intervención quirúrgica se requiere de buena cantidad de transfusión sanguínea. Ustedes saben que las transfusiones sanguíneas o las bolsas de sangre en un hospital o en algún otro siempre son escasas, ¿no? Entonces, por esa escasez a veces tampoco puede. Imagínense si la sangre ORH positiva es la más común y a veces se padece para que donen ese tipo de sangre, las que son A y B, con mayor razón, son menos, ¿no? Y para mala suerte que tenga grupo A o B, o AB el paciente, difícil conseguir todas las bolsas de sangre que se requieran en una intervención quirúrgica de ese tipo, neurológica, porque consumen mucha sangre. ¿Y por qué consumen mucha sangre? Porque pierden también mucha sangre en el acto operatorio, ¿no? Entonces, en ocasiones el paciente puede morir en sala de operaciones y la familia le va a echar la culpa al cirujano, ¿no? Es algo natural. Si le dicen, no, ¿para qué lo operaba entonces? Todavía le responden al cirujano, ¿eh? Entonces, siempre, para evitarse todos esos problemas, prefieren no operar. Y algunos familiares comprenden y lo dejan a su evolución del paciente con esa neoplasia benigna, hasta que logre afectar un área vital del cerebro, y ahí sí, ¿no?, llega a fallecer, ¿sí? A veces por lo mismo, la misma evolución. A veces la neoplasia benigna puede lesionar un vaso, lo obstruye y causa una isquemia cerebral en esa zona, ¿no? Entonces también infarto cerebral que puede ser causa de muerte, ¿sí? En cambio, la neoplasia maligna, su pronóstico siempre es malo, ¿sí? Siempre, ¿sí? Aunque se pueden controlar muy bien con el tratamiento actualizado que existe. Pero recuerden que el tratamiento puede ser con medicamentos o puede ser con radiación, ¿no? Pero en cualquiera de los dos siempre da molestias secundarias, ¿sí? Recuerden que con quimioterápicos muchas veces el organismo no resiste y hay que darle con la dosis mínima necesaria para cada tipo de neoplasia, ¿sí? Y con la radioterapia mayor aún, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque sabemos que las radiaciones no siempre van orientadas hacia el tumor. Todo tipo de radiación se distribuye en forma oblicua hacia diferentes zonas. Entonces puede lesionar tejidos normales. Y es lo que sucede con algunos vasos sanguíneos que se destruyen por ese proceso de irradiación, ¿no? Entonces tenemos que mencionar siempre, el pronóstico es malo, ¿no? Salvo la categoría histológica. Por ejemplo, en los tumores epiteliales, si es un carcinoma in situ,
ya sea de epitelio plano o de glandular, si está en su propia capa, si no rebasa, si no pasa al tejido adyacente, ¿no?, que se le denomina así, neoplasia maligna in situ, su pronóstico es mejor que aquel que ha pasado hacia otros tejidos, ¿no? Y la referencia que se tiene en los epitelios, en los carcinomas, es la membrana basal. Si la neoplasia maligna no rebasa la membrana basal, es in situ y es de mejor pronóstico. Incluso se menciona de que en ese tumor, mientras sigue el tratamiento la paciente, controles periódicos para ver si es que no ha avanzado el tumor, ¿no?, puede durar hasta 20 años de evolución. Pero si infiltra, y por ejemplo si el tumor da metástasis aparte de infiltrar, y si en esa metástasis ha comprometido varios órganos de nuestra anatomía, a eso se le va a denominar carcinomatosis. Y ahí el paciente no dura más de un mes. Porque incluso el cirujano puede creer que la neoplasia está en un solo órgano y lo programa para operar. Cuando abre, va a ver de que no es el único órgano comprometido, sino varios. Entonces, ¿qué hace? Ya no opera, lo cierra de frente, lo va a cerrar. Y tiene que comunicar a la familia de que ya prácticamente es un caso perdido, ¿no? En esos casos ya no demora más de 1 o 2 meses de evolución. Siempre la neoplasia maligna es su pronóstico malo. Acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, esto que les mencioné de Netter, siempre pueden encontrarlo en Netter, ahora lo van a tener en su PPT, ¿no? Este es un leiomioma, neoplasia benigna, pero que puede ser múltiple en un útero, ¿no? En muchos úteros se presenta un solo mioma, que puede ser pequeño o grande, ¿no? Pero en algunos casos pueden ser múltiples ubicaciones dentro del mismo órgano. Entonces pueden tener ustedes, los que están en la misma capa muscular son intramurales, pueden tener los que están por debajo de la serosa, subserosos, los que están por debajo de la mucosa o en toda la cavidad endometrial son submucosos, y estos son de riesgo, pero no para la señora, sino si está en edad reproductiva, ¿no?, para el nuevo ser. Como esto crece dentro de la cavidad uterina, no va a permitir que el feto se desarrolle y ocasiona muerte intraútero. O sea, a pesar de ser benigno, puede ser fatal, pero para el nuevo ser, no para la mamá. Entonces, y en esos casos, cuando muere el niño dentro del útero, definitivamente hay que sacar todo el útero, ¿no? Se va a encontrar el mioma que está ocluyendo prácticamente la cavidad endouterina o la cavidad endometrial. Y tienen ustedes que otro tumor que crece del tejido muscular, pero se proyecta por el canal endocervical y se exterioriza a través del cuello uterino, ¿no? Estos son los clásicos leiomiomas que reciben el nombre de leiomioma abortivo. Se le denomina así, leiomioma abortivo, porque esto se asemeja a un aborto. El aborto sale a través del canal endocervical. Igual sale este tumor. ¿De acuerdo? No lo olviden. Y estos tumores dan alteraciones en el relieve del cuerpo uterino. Y que les dije que cuando lo ven cerrado y tiene múltiples nódulos, se asemeja a la clásica bolsa de papas, ¿no? Cuando ustedes echan papas o camotes, ¿no?, en una bolsa, esto siempre hace relieve,
por ser nodulares, ¿no es cierto? Igual pasa con el hígado. Así lo denominan los ginecólogos. ¿Sí? Y observen la histología. Este es tejido normal. Las fibras musculares orientadas en un mismo sentido. Y este es el tumor. Lo han visto así en la práctica. Las fibras orientadas en diferentes sentidos, ¿no? Algunas longitudinales, otras transversales, otras oblicuas, ¿no? Entonces, eso lo diferencia. Lo otro es que se delimita muy bien. Y ustedes lo han visto, que deja un espacio claro el tumor con el tejido normal del miometrio, ¿cierto? ¿Y esto será benigno o maligno? La estructura corresponde al riñón, ¿no es cierto? El órgano. El tumor está en esta zona, en el polo superior del riñón. Pero este tipo de tumor puede crecer en la parte basal también, en la parte inferior del lobo, ¿no? Puede crecer en la parte media, pero siempre va a tener una forma casi redondeada. Pero observen, los límites son irregulares. Por eso se indica de que es maligno, porque sus límites no son precisos, ¿no? Son irregulares. Y a la versión microscópica ustedes van a tener este tumor, que se le denomina así en el riñón, el clásico tumor a células claras. ¿Eh? ¿Por qué a células claras? Porque lo ven ustedes que tienen un citoplasma claro. Tumor a células claras. Con características de que sus núcleos son diferentes unos de otros. Por eso es atípico, es una neoplasia maligna. El tumor a células claras del riñón es una neoplasia maligna. Y es totalmente diferente a la estructura normal del riñón. ¿No es cierto? ¿De dónde se desarrollará el tumor a células claras? ¿De qué parte del riñón? ¿De cuál estructura? ¿De los? Los mérulos no. Si ustedes tienen la ocasión de leer y buscar tumores renales, no van a encontrar tumores glomerulares, no hay. ¿Okay? Entonces nos quedan los túbulos renales. Esos son los que se malignizan y por eso son de células claras, porque es que contienen los túbulos renales en su citoplasma. Contienen la orina, ¿no es cierto? Líquido. Por eso es que son células claras. Tumor a células claras del riñón. Neoplasia maligna renal. Acuérdense bien. Y yo a veces acostumbro a hacer un cuadro para que me pongan el nombre, o les pongo el nombre del tumor, o les pongo el nombre del tejido, ¿no? Las columnas adyacentes van a ser qué tipo de tumor es, benigno o maligno, si es simple, mixto o compuesto, ¿no? Eso para el paso. En el examen no puedo hacer ese cuadro, a no ser que valga 4 puntos por lo menos, ¿no? Entonces, acá tienen el ejemplo del tumor a células claras. ¿Qué órgano es? Ay, muy bien, estómago. ¿No? Solo puse en uno de los ciclos y uno de los profesores no dio con el órgano, así, a primera vista. ¿No? Curvatura mayor, curvatura menor, está mitad. Los tumores
Cuando hay tumores en el estómago, siempre hay que abrir el estómago por la curvatura mayor. ¿Por qué razón? Porque los tumores por lo general crecen a nivel de la curvatura menor. Por lo general se asientan ahí en la curvatura menor. Entonces, lo característico es hacer el corte por la curvatura mayor. Y podemos abrirlo así, como está en esta vista, ¿no? Parece una empanada abierta, ¿o no? Que observen las características de este tumor. Dos nódulos ahí bien delimitados, no se puede decir que son bien delimitados, no están delimitados porque acá siguen, en esta zona también. Son dos tumores nodulares. ¿Qué aspecto le dan? Bueno, no se puede ampliar más, ustedes en su PPT sí lo pueden ampliar más. Pero observen que la parte de la superficie de estos nódulos tiene una gran cantidad de puntitos. ¿Okay? Que se parece mucho a qué vegetal. A una, ¿qué vegetal? A una coliflor. Claro, puede ser el brócoli también, pero lo malo es que acá no hay verde. No. ¿Okay? Entonces se parece mucho a la coliflor, la superficie del tumor, ¿no? Y algunos lo describen así, tiene forma de coliflor. ¿Okay? ¿De acuerdo? Esta es la apariencia característica de los adenocarcinomas. El tumor maligno de estómago es el adenocarcinoma de estómago. Y se presenta de esta forma, parece una coliflor. ¿Okay? Cuidado, se rompe. Ya que tienen la comparación histológica, esta es la histología normal, ¿no es cierto? Las glándulas, la mucosa, todo, la muscular mucosae, la submucosa y la muscular. Pero cuando crece el tumor, si es adenocarcinoma, crece a partir de las glándulas, ¿no es cierto? Acá tienen las glándulas. Pero estas glándulas ya están en la submucosa, están infiltrando. Desde acá van a pasar a la submucosa. Y como toda neoplasia maligna, las células son diferentes a las células de origen. Atipia celular, anaplasia también, ¿no? Porque invaden incluso toda la submucosa. Pero en el estómago, este es el característico adenocarcinoma porque forma glándulas. En el estómago tenemos otro tipo de tumor maligno, que es esta. ¿Okay? Crece células bastante claras, ¿no? Con el núcleo a veces rechazado a un extremo, pero los núcleos son atípicos. ¿Okay? No es un tejido adiposo. A esta variante de tumor del estómago se le llama las clásicas células en anillo de sello o tumor en células en anillo de sello. ¿Por qué en anillo de sello? Que parecen anillos como... ¿No? Las damas sobre todo utilizan sus anillos, ¿sí? Algunas tienen una piedra grandaza, ¿no? Una piedra grande, ¿no? Entonces, esto viene a ser la piedra y este es el aro, ¿no? La clásico tipo de células en anillo de sello. Pero se le dio el nombre de anillo de sello en alusión a la edad antigua, que los reyes no sabían firmar. ¿Y qué ponían? Ponían su sello, ¿no es cierto? Siempre tenía una piedra, entonces lo que más salía era el anillo, ¿no? Por eso se le denomina así, la clásica célula en anillo de sello.
dos tipos de tumores que puede dar origen el estómago. Ambos son adenocarcinomas. ¿Sí? Ustedes van a encontrar otras formas de presentación e incluso la clasificación. Para muchos siguen la clasificación japonesa del cáncer de estómago, ¿no? Que le dan algunas variantes. Por ejemplo, puede ser uno de tipo polipoide, el otro puede ser ulcerado o excavado, y va a depender mucho de la profundidad de estos tumores, ¿no? Tienen diferentes gradaciones. ¿Cómo estudiamos las neoplasias en patología? Una de las formas de estudiarlas es con el clásico Papa Nicolau, ¿no? Recuerden que el Papa Nicolau es un estudio citológico, ¿no? En este caso es citopatológico. Algunos le llaman citología exfoliativa, ¿sí? Y que va a tener esta, sobre todo si se trata de cuello uterino, hay que diferenciar qué células salen en el extendido del cuello uterino, ¿no? Y precisamente en el caso clínico de patología de neoplasia 2, nos vamos a referir a cáncer de cuello uterino, pero con las lesiones previas que corresponden al NIC, o neoplasia intraepitelial cervical, o displasia leve, moderada y severa, o cáncer, ¿sí? Entonces, desde ya les estoy adelantando, pero lean bien la primera parte en la cual damos esta explicación de citología, y lo que es la histología también pueden relacionarse muy bien, ¿okay? Bien, en este estudio, que es por Papa Nicolau debido a la coloración, no se olviden que la coloración es de Papa Nicolau, pero también puede verse en hematoxilina eosina, igual se ven las alteraciones celulares. Cuando es normal, ¿qué células tiene el cuello uterino? ¿Ah? ¿Qué células? Está de acuerdo a sus capas, ¿no es cierto? Superficiales, intermedias y parabasales. Hasta parabasales podemos observar. Las células basales muy raro que salgan en el extendido para el Papa Nicolau, salvo que sea una dama en edad avanzada, ¿no? Ahí sí pueden salir células basales, ¿sí? Pero muy escasas siempre. Bien, el extendido es este. Ya tienen, por ejemplo, este es un extendido de una mujer en edad reproductiva, porque tiene células superficiales. Las células superficiales se conocen porque su núcleo es puntiforme y bien pintado, bien picnótico, ¿okay? Células superficiales. La otra característica es que su citoplasma es medio anaranjado, siempre, ¿okay? Entonces, células superficiales. ¿Qué nos indican las células superficiales? Que hay una buena, para que lleguen a la capa superior, hay una buena actividad hormonal. ¿De qué tipo? Estrogénica, ¿no? Y esto significa que hay buena maduración de esa célula o de ese epitelio. Por eso es que presenta células superficiales, ¿eh? Estas otras células que tienen el núcleo un poco más grande, también ovoide, son células intermedias de la siguiente capa, ¿eh? Entonces, este es un extendido normal. En una mujer en edad reproductiva, por lo general, se tienen estos dos tipos celulares, ¿eh? Superficiales e intermedios, ¿okay? Y esta vista de acá corresponde al NIC 1, que viene a ser traducida también como displasia leve,
¿Qué diferencia encuentran en esta célula con esta? El tamaño ¿De qué? del núcleo. Tamaño del núcleo, ¿no es cierto? Y también es un núcleo bastante oscuro. ¿Qué presenta además alrededor del núcleo? Un halo claro, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esto de acá nos indica de que la célula, a pesar de ser intermedia, ya está alterada. Corresponde a un NIC1, a una displasia leve. Y el halo claro corresponde al causante de la lesión. ¿Cuál es el causante de lesión en patología del cuello uterino? El PDH, ¿no es cierto? Esta es la imagen de la característica alteración del núcleo, perdón, de la célula por la presencia del PDH. El halo claro siempre va a estar presente. Y a esa célula se le conoce como coilocito. Coilocito. ¿Okay? El halo claro se da porque ahí en el interior del halo claro está el virus, el PDH, papiloma virus humano. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y observen acá en esta otra vista que los núcleos ya son más grandes, abarcan más espacios del citoplasma, ¿no? ¿Okay? Todos estos núcleos, incluso que se van diferenciando, unos más grandes que otros, ¿no? Y a pesar de que son más grandes, ¿no? En algunos de ellos todavía tiene el halo claro, parte del halo claro. ¿Okay? Entonces, esto es un progreso que es el clásico NIC2 o displasia moderada. ¿Okay? En un Papa Nicolau de cuello uterino. ¿Okay? Y podemos llegar a este otro grado. Núcleos más oscuros, quizás más grandes, ocupando también buena parte del citoplasma, ¿no? Más atípicos, ¿okay? Corresponden al NIC3 o displasia severa. Cuando llegamos a ese estudio hacia displasia severa, casi siempre se le indica displasia severa o carcinoma. Esta ya es la célula de cáncer. ¿Okay? Totalmente núcleos bien hipercromáticos. ¿Okay? El núcleo ocupa la mayor parte del citoplasma, incluso en algunos de ellos se va a encontrar irregularidad del borde nuclear. ¿Okay? Entonces, eso ya corresponde a un cáncer. NIC3, ¿no? Con lo que es carcinoma o displasia severa, definitivamente hay ¿qué habría que hacer después si encontramos esto en un estudio de Papa Nicolau? Sea cual sea la lesión, desde el NIC1, ¿no? O muchos ginecólogos consideran del NIC2 hasta displasia severa o cáncer, hacer la biopsia. Para otros ginecólogos, desde NIC1 se le hace la biopsia. ¿Sí? Y la biopsia es obtener un pequeño fragmento del tejido del cuello uterino, sobre todo del exocervix, ¿no? Para confirmar si hay esa alteración. Pero previamente el ginecólogo le hace el examen colposcópico a la paciente. ¿Qué es el examen colposcópico? Por lo general se llama colposcopía. Consiste en que el ginecólogo hace el estudio del cuello uterino, pero ayudado por un microscopio que tiene bajo poder de aumento. Entonces, con ese objetivo de bajo poder de aumento que tiene ese microscopio, puede lograr ver de que hay alteración alrededor de las células o en el interior de la célula. Y para ayudarse de ello, utiliza lo que es la prueba de... Claro, la prueba de yodo, que tiene un nombre.
¿Cómo se llama? Se llama prueba de yodo porque utiliza yodo. O Lugol. El Lugol también es yodo. ¿Ok? Algunos le llaman la prueba de Schiff. ¿Ok? Consiste en aplicar yodo a la zona que observen que está alterada. Prácticamente esa zona no se colorea, se pone blanquecina. ¿Okay? No capta el yodo. ¿Okay? Entonces, de ahí tiene que tomar la lesión, la biopsia prácticamente. ¿Okay? Y si se confirma, por ejemplo, que es un cáncer o displasia severa, tiene que hacer otro procedimiento. Se toma una mayor parte del cuello uterino, que se conoce con el nombre de CONOLIP. ¿Ves? El estudio del CONOLIP. ¿Por qué se llama CONOLIP? Por ejemplo, este es el cuello y acá tienen el orificio externo. Se hace un corte a este nivel pequeño, pero tiene esta forma. Esto de acá es el orificio externo y acá está la profundidad del corte. Entonces, cuando es pequeño es CONOLIP, pero si es más grande, se le llama cono frío. Hoy en día practica mucho el CONOLIP. ¿Por qué razón? Porque abarca todo el orificio externo, que probablemente esté ahí la lesión del cáncer. ¿Y qué pasa si sale positivo? Hay que informarle al ginecólogo de que puede ser in situ o puede ser infiltrante. Supongamos que le informamos que es infiltrante. ¿Qué tendrá que hacer después? Biopsia es eso, esta es una forma de biopsia, el cono frío y el CONOLIP. Extirpar el útero. Siempre y cuando la dama haya tenido hijos y acepte la extirpación del útero. Porque muchas veces se puede encontrar cáncer en damas que no han tenido hijos. Entonces, hay que conversar bien con el ginecólogo para que le dé la oportunidad de tener hijos. No, pero si es infiltrante es bastante difícil. ¿No es cierto? Pero el Papa Nicolau no solamente es para el cuello uterino, como hemos mencionado varias veces. Esta coloración de acá es un estudio citológico o citopatológico de lo que es un cáncer de pulmón. En la secreción bronquial se puede encontrar esta célula. Observen, todas las células son atípicas o anormales, ¿no? Cáncer de pulmón, también coloreado con Papa Nicolau. Por eso le decía, el Papa Nicolau ha dejado de ser exclusivo para las damas. Siempre y cuando se aplique en cuello uterino, sí es para. Pero si se aplica en otras secreciones orgánicas, también puede ser en varones, ¿no? Como el Papa Nicolau es un método de coloración, se le sigue llamando igual. Tinción por Papa Nicolau. Acá tienen otro tumor. ¿Qué será? Riñón. Es un tumor de piel, pero que está creciendo en una parte de ella. La extirpación aparentemente bien, pero acá el borde está comprometido. Entonces, por eso es que hacemos los cortes así, ¿no? Sacamos varios cortes secuenciales del tumor para poder estudiar cada uno de ellos, ¿no? Y confirmar la posibilidad de que sea una neoplasia maligna, ¿no?
Como bien ha dicho su compañera, este es un melanoma o melanocarcinoma. ¿Eh? ¿Eh? Entonces siempre se presenta así, pigmentado, ¿no? Y parece un lunar, pero un lunar con bordes irregulares. Cuando el tumor, el lunar benigno no tiene un borde definido, siempre. Por más pequeño que sea, es un borde definido. Y esto ya lo conocen ustedes, necrosis caseosa, pero lo pongo ahí porque a veces nos equivocamos. El cirujano pensó que se trataba de neoplasia maligna, pero no fue así. Esta es una tuberculosis renal. El órgano es riñón. Esta dama de la autopsia ya le hemos presentado, ¿no? Y mencionamos de que era una tuberculosis, pero lo ponemos ahí para poder indicar de que la autopsia también nos ayuda mucho en el diagnóstico. Y si encontramos un tumor de este tipo, ¿qué órgano es? Pulmón, de hecho, pulmón. Estos son los bronquios. Y la tumoración es todo esto. En ambos lados, está cortado mitad a mitad. No, es un tumor broncogénico. ¿Okay? Tumor broncogénico. En los varones, ¿cuál es el tumor maligno de pulmón más frecuente? No tanto. El más frecuente. Sería clara el riñón. El tumor de pulmón más frecuente en varones es el carcinoma epidermoide. ¿Pero por qué? ¿Dónde tiene epitelio estratificado plano el pulmón? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene epitelio plano el pulmón en sus estructuras? Entonces, ¿de dónde saldrá el carcinoma epidermoide pulmonar? Primero cambia el epitelio. ¿Cambia? O sea, usted había explicado que el epitelio cambiaba hacia un epitelio plano y recién se formaba la lesión. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama eso? Metaplasia. El pulmón, para poder malignizarse, primero hace metaplasia, ¿no? Por ejemplo, esto es un carcinoma que nace de los bronquios. Los bronquios tienen epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Entonces ese epitelio cambia hacia un epitelio plano o escamoso. Por esa razón, como está metaplásico, la metaplasia es más fácil que cambie hacia una neoplasia maligna. Por eso es más frecuente. Carcinoma epidermoide en varones. Porque se vuelve como un carcinoma epidermoide. Se presenta de esa forma. En cambio, en las mujeres, ¿cuál es el tumor maligno de pulmón más frecuente? De pulmón. Ahí sí, en la mujer el carcinoma o la neoplasia maligna de pulmón más frecuente es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Por qué la razón de que sea epidermoide en los varones? Por la metaplasia han dicho, pero ¿por qué hay metaplasia? Por las costumbres que tienen. Así es, por el hábito de fumar. Por fumar. Porque hay varones que fuman hasta 2 cajetillas diarias. ¿No? Yo tenía un familiar que tenía esa costumbre. Cigarro apagado, cigarro prendido. Pero lamentablemente llegó a fallecer, pero no por neoplasia pulmonar, sino por adenocarcinoma de próstata. El tabaco también afecta otros órganos.
entre ellos la próstata en los varones. Bueno, entonces recuerden que últimamente ha salido cuántas sustancias tóxicas contiene un cigarrillo. Actualmente dice que hay más de 100 sustancias tóxicas que contiene el cigarrillo. Entonces eso es lo que cambia el epitelio. Bien, la nomenclatura para la neoplasia benigna, que ya la hemos visto, ¿no? En cierta forma es fácil mencionar el tejido y agregar el término oma. Pero acá tenemos de epitelio plano, debería llamarse epitelioma, la neoplasia benigna. Pero le hemos puesto ahí un asterisco, que por ejemplo el epitelioma calcificante malerme es benigno, pero tiene otro componente que es calcificación de la estructura tumoral. Por eso se llama epitelioma calcificante malerme, ¿no? También hay otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener esta denominación, el epitelioma vasocelular, que lo hemos visto en práctica hoy día, que se llama vasocelular, carcinoma vasocelular, ¿no? Algunos lo siguen llamando así, pero es un tumor maligno. ¿Sí? En cambio, los tumores benignos de epitelio, ¿cuáles son? Papiloma 1 y los pólipos. Papiloma en epitelio plano o escamoso y pólipos en epitelio cilíndrico o glandular. ¿De acuerdo? Bien, entonces la nomenclatura, acuérdense bien del nombre de la célula. ¿Se acuerdan el nombre de la célula? Hacen terminar en oma, eso es benigno. Pero hay excepciones a la regla. Lo que hemos manifestado hoy día, linfoma, es un tumor maligno, ¿no es cierto? Es un tumor maligno de los linfocitos, ¿okay? Más llamado linfoma. Algunos le llaman linfosarcoma, que podría ser la nominación más acertada, ¿okay? Linfoma. Melanoma, tumor maligno de los melanocitos, ¿no? Solo que termina en oma y es también una excepción a las neoplasias benignas. Hepatoma, los hepatocitos, ¿benigno o maligno? Maligno también. ¿Cómo se llama el tumor maligno de hígado? Muy bien, hepatocarcinoma o adenocarcinoma hepático, ¿no? Cualquiera de las dos formas puede mencionarlo. Hepatocarcinoma o adenocarcinoma. El hepatocarcinoma es el hepatoma propiamente dicho, maligno. Seminoma, benigno o maligno. ¿Ah? A ver, sí, es vesícula seminal. Así todo lo de vesículas. Esto es maligno, el seminoma es maligno. ¿A qué órgano afecta? Seminoma. Se refiere a los tubos seminíferos. Afecta a los varones. Es un tumor maligno frecuente en varones y sobre todo varones jóvenes. ¿Okay? Pueden tener este tipo de seminoma. Es el más característico de los tumores malignos de testículo. ¿Okay? El plasmocitoma que le hemos visto hoy día también es maligno, tumor de células plasmáticas que recibe el nombre característico de mieloma, ¿no es cierto? Mieloma es el tumor maligno de células plasmáticas. Digerminoma, ¿con qué órgano estará relacionado? Exacto. Pero células germinales totalmente diferentes, porque el prefijo dis es diferente a células germinales. ¿Que se encuentra en qué órgano? En el es el homólogo al testículo. ¿Cuál es el órgano homólogo al testículo? El ovario. Digerminoma es un tumor maligno del ovario y es
y tiene potencialidad maligna bastante severa, porque al poco tiempo, en un año, puede morirse la paciente, ¿no? Es bastante rápida su evolución. ¿Habrán otras excepciones? Por ejemplo, hay un tumor benigno que no tiene esta nomenclatura, que es el nebus, que hemos mencionado hoy día en práctica. ¿No? ¿Está formado por qué células? Melanocitos. El nebus no son melanocitos. De ahí deriva el nombre. Células névicas. Las células del nebus son células névicas. Y el nebus lo conocemos como el lunar característico que tenemos siempre. Es un tumor benigno. Entonces también escapa de esa nomenclatura. Y así por el estilo, en sus textos van a encontrar otros nombres que no se ajustan a la nomenclatura, pero son benignos. ¿Bien? ¿Alguien se acordó de otro tejido? Bien, esto es lo que han visto hoy día en la práctica, ya con el corte adecuado. El papiloma, tumores benignos de epitelio. El papiloma, que es así, una serie de proyecciones exofíticas que se conocen con el nombre de papiloma verrucoso o verruga vulgar, también le llaman algunos, ¿no? ¿De acuerdo? Papiloma verrucoso o verruga vulgar, es lo mismo, tumor benigno. Y eso, la variante en tejido glandular epitelial o glandular o cilíndrico, que son los clásicos pólipos. Crece en toda la mucosa, pero hacia el interior del órgano. Por ejemplo, en el endometrio crece hacia la cavidad endometrial. Este es el pólipo. También acá tienen otro pólipo. Doctor, una pregunta. ¿Los leiomiomas son altamente vascularizados igual que los pólipos? Sí, solo que no lo notamos, porque los vasos más grandes están en la capa muscular. Los leiomiomas también tienen vascularización. Si no, ¿cómo crecen? ¿No es cierto? Porque deben tener irrigación para poder seguir creciendo. Se olviden pólipos y papilomas, tumores benignos de epitelio. Pólipos de epitelio cilíndrico glandular y papiloma del epitelio plano o escamoso. Para las neoplasias mixtas, tumores formados por dos tipos de tejidos diferentes, puede mencionarse el tejido. Primero se menciona el tejido que predomina. En este caso va a predominar el tejido óseo y se le hace terminar en oma. Osteocondroma, tejido óseo y cartilaginoso. Fibroadenoma, que lo han visto en la práctica, tejido fibroso y tejido glandular, ¿no? Ambos benignos. Leiomiofibroma, muscular liso y tejido fibroso. Hemangioendotelioma, tumor mixto de vasos sanguíneos. Acá tienen el hemangio, que es vaso sanguíneo, hemosangre, angiovaso, y el endotelio también forma parte del tumor. Fibrolipoma, tumor fibroso y adiposo en la estructura. Y condrofibroma, tumor cartilaginoso con tejido fibroso, ¿no? Entonces, tumores mixtos, todos ellos benignos, pero hay excepciones también a esta regla. Ustedes van a tener un adenoma pleomórfico, se llama así, y corresponde al tumor mixto de glándulas salivales. ¿Por qué razón pleomórfico?
porque puede presentar glándulas y puede presentar tejido cartilaginoso en el intersticio. O si no, presenta glándulas y tejido mesenquimal, que es el tejido conectivo. Entonces ahí también es un tumor mixto. Y van a tener, bueno, esto no lo ven ustedes, esto lo ven más en odontología. También los dientes presentan tumores, la cavidad oral, ¿no? Y es el odontoma, una neoplasia mixta mesenquimal benigna de lo que es la fase odontogénica de la formación de los dientes, ¿no? Y son dientes que al final están bien formados, no son inmaduros, pero que se presentan 2, 3 o 4 en un solo tumor. Y eso altera prácticamente y hay que extirparlo. No deja que crezca otro diente en forma definitiva. Acá tienen la imagen del adenoma pleomórfico. Esta es la macroscopía. Crece la glándula salival, por lo general la parótida va a adoptar un gran tamaño, por eso es que el paciente o la paciente tiene una tumoración, ¿no? En un lado de la cara. Y la estructura histológica, estas son las glándulas, algunas con secreción, la secreción salival, como acá, y este es el tejido. En este caso es un tejido que aparenta ser cartilaginoso, ¿no? por ser violáceo la estructura. Y recuerden que hemos dicho que las neoplasias malignas tienen dos formas de nomenclatura, ¿no es cierto? Si derivan de epitelios, todas las neoplasias malignas se llaman carcinoma. ¿Sí? ¿Sí? Y ya se mencioné también que carcinoma deriva del término griego que es carcino, que significa cangrejo, ¿no? ¿Sí? No vayan a contestar alguna vez como alguien lo dijo, es porque crece para atrás, no, ¿okay? Sino que sus patas se orientan en diferentes sentidos, menos para atrás, siempre hacia adelante, ¿no? Dos tipos básicos de epitelio, el epitelio plano y el cilíndrico. Si es el epitelio plano, carcinoma epidermoide, porque el tumor se parece mucho al epidermis. Por eso se llama así, epidermoide. Oide es semejante a la epidermis. Entonces nosotros podemos tener carcinoma epidermoide de labio, carcinoma epidermoide de lengua, que lo hemos visto ahora en lo adicional de la práctica, ¿no es cierto? También hay carcinoma epidermoide de piel, que es donde crece con mayor frecuencia, en la piel, ¿no? Y el carcinoma epidermoide de cuello uterino, en lo que es el exocervix, ahí crece ese tumor de cuello uterino. Si es epitelio cilíndrico, se le llama adenocarcinoma. Entonces vamos a tener adenocarcinoma gástrico, así como han visto con estas dos nodulaciones bastante notorias, ¿no? Que hemos dicho que se parece bien a coliflor, ¿no? El adenocarcinoma intestinal, el adenocarcinoma de mama y el hepatocarcinoma, ¿no? ¿Cuál será la neoplasia benigna del hígado? ¿No hay? Sí hay. El hígado es considerado como una glándula. Las glándulas llevan el término adenoma y se agrega el nombre del órgano, adenoma hepático. Esa es la neoplasia benigna de hígado, porque hepatoma es maligno, que también se le puede llamar hepatocarcinoma o carcinoma de células hepáticas, como mejor quieran denominarlo. Entonces es válido. No se olviden, neoplasia benigna de hígado, adenoma hepático. Bien.
Acá tenemos el término carcinología, que creo que les mencioné, que no es el estudio de los carcinomas, sino el estudio de los cangrejos, una rama de la ciencia biológica que estudia a estos crustáceos. ¿Okay? Entonces, no vaya a hacer pregunta de examen. No. Algunos tenemos que ver. Bien. Órgano fácil. Muchas. ¿Qué le ven? Este es el cuerpo uterino, todo esto, y esto es la zona del cuello. Debe ser un Observen, la tumoración es todo esto, ¿no? Está infiltrando incluso la capa muscular, ¿no? A ambos lados. Acá hay un mioma, ¿ok? Entonces el tumor, el mioma es esto blanquecino, acá también. El tumor abarca hasta el endometrio, incluso hasta acá, todo el endometrio. Es un tumor que nace en el cuello uterino, pero que infiltra todo el útero. ¿Okay? Extraño que un tumor o una persona llegue con la evolución de este tipo de tumoración, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero así lo encontramos cuando le estudiamos a la macroscopía. La microscopía fue un carcinoma epidermoide totalmente infiltrante, tanto al istmo y al endometrio. ¿Okay? ¿De acuerdo? Claro, porque empezó el juego. Así es, carcinoma epidermoide hoy en día ocupa el segundo lugar de las neoplasias malignas en damas. Es por PBH. ¿Ah? Que hay cambio de... Claro, pero hay otros factores. Siempre, los demás factores que se han mencionado siempre no dejan de estar presentes. Una cervicitis. Por ejemplo, ¿qué hora terminamos este primer turno? 7:40. Ah, nos faltan 20 minutos. Okay. Por ejemplo, en mi caso me enviaron una biopsia de cervix de una dama joven, de escasos 19 años. Y me llamó la atención porque en la biopsia salió un carcinoma epidermoide infiltrante. Pensé en el inicio de que se había equivocado el colega, el ginecólogo. Así que lo fui a buscar a su consultorio. Entonces le dije, vengo a hablarte acerca de esta biopsia. Me sacó a otra habitación porque la paciente estaba siendo examinada nuevamente, ¿no? Me dice, ¿qué pasa? Le digo, es un carcinoma infiltrante, es una paciente adulta. No, me dice, ahí está, es una paciente joven, 19 años. Yo le digo, para que llegue a esta etapa, me dice, se dedicó a la vida fácil. ¿Desde qué edad le digo? De los 16 años. 3 años, ¿no? Pero va a depender de su... De la cepa, pues, de Claro. PH. ¿no? Sí, Es muy poco tiempo, Los pero 33 son... depende también de la cantidad de parejas sexuales que tenga. ¿No? Por eso es que el cambiar constantemente de parejas sexuales es también un factor preponderante para el desarrollo del cáncer del cuello uterino. El cambio de pareja. ¿De acuerdo? Bien, en el cuello uterino vamos a tener esta imagen. Observen que las células no conservan su estructura habitual, todas están desordenadas, bien coloreadas, ¿no? Pero acá se nota la membrana basal. ¿Okay? Se nota que el tumor está dentro del epitelio, no ha salido. Entonces, este es un carcinoma epidermoide in situ, porque respeta la membrana basal. ¿Ok?
acá se ha movido la flecha, está muy arriba, debería estar acá en el borde. ¿Ok? ¿De acuerdo? En cambio en esto, aquí ya no hay membrana basal. La membrana basal llega hasta acá y acá ya no la vemos. Y el tumor está introduciéndose a todo el coreo o a toda la lámina propia. Ahí tienen la diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma infiltrante de cuello uterino. Entonces siempre cuando hay infiltración ya el pronóstico cambia totalmente. Ovario no. El órgano es vesícula biliar. Esta es la macroscopía, casi siempre deben enviarlo cerrada. Y en patología se abre sagitalmente y encontramos esto. ¿No? Uno, buen tamaño de la vesícula biliar. La vesícula biliar a veces no llega a esas dimensiones, es más pequeña, ¿no? Y cuando lo cortamos en el interior había esta tumoración que rechazaba a los cálculos hacia un borde. Tenía cálculos además, ¿no? Cuando la vesícula biliar crece en esas condiciones, ¿no? Teniendo una neoplasia maligna, casi siempre se puede palpar por debajo de la costilla y a veces rebasa la costilla, ¿no? Crece tanto que lo pueden ustedes palpar. ¿Sí? Entonces eso indica de que puede estar comprometida o bien por puros cálculos, si es que hay dureza, o bien por un tumor maligno. Este es un adenocarcinoma de vesícula biliar. Por eso es importante que veamos bien los senos de Rokitansky-H. ¿Sí o no? En la vesícula. Sí, que está en vaginal. Si las células del seno de Rokitansky-H son idénticas al epitelio de la mucosa de la vesícula, no hay problema. Queda como un proceso inflamatorio. Pero si las células de ese seno de Rokitansky-H son diferentes al epitelio de la mucosa, hay que pensar en cáncer. ¿Por qué? Porque es infiltración y ese cáncer ya está infiltrando la capa muscular, ¿no es cierto? Y en hígado, observen ustedes, en el hígado pueden coexistir dos alteraciones que siempre son malignas, ¿no? La cirrosis, que es maligna no porque sea una neoplasia, sino por su comportamiento, ¿no? Y puede haber también, ¿no? En este caso, una trombosis de vena porta, ¿okay? Con desarrollo de hepatocarcinoma, ¿okay? ¿De acuerdo? Entonces pueden subsistir dos o más lesiones en un determinado órgano, ¿okay? Y observen ustedes, esta es la histopatología del carcinoma hepatocelular, también se le llama así, o hepatocarcinoma, ¿okay? O carcinoma de hígado, ¿okay? Aunque en esto está a menor aumento, observen, hemos dicho que el hígado es una glándula, ¿sí o no? ¿Ah? Incluso lo estudiamos como una de las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿no es cierto? Entonces es glandular. Y cuando da tumor, se notan mejor las glándulas. Estas son estructuras glandulares, que lo van a ver mejor acá en este otro aumento. Ahí está, ¿no? Hepatocarcinoma, estructura glandular, acá también, ¿no? En otras zonas igual, glándulas, ¿ok? Que confirma que es un hepatocarcinoma, ¿ok? ¿Pueden coexistir hepatocarcinoma con cirrosis? Claro que sí. Pueden existir las dos alteraciones en un solo órgano.
Bien, la otra denominación de neoplasias malignas corresponde a las neoplasias que derivan del tejido mesenquimal, que se le denomina así sarcomas. Sarcomas que deriva del término griego que sarcos, que significa carnoso. Todos estos tumores sarcomatosos tienen el aspecto de carne, así sea hueso o cartílago, adoptan la imagen carnosa. ¿Sí? Entonces, tienen ustedes esta nomenclatura. Pueden agregar al final del tejido el nombre de sarcoma, de hecho el tejido conectivo o tejido mesenquimal, ¿no? O pueden mencionar al inicio el término de sarcoma. En este caso pueden mencionarlo fibrosarcoma o sarcoma de tejido fibroso, osteosarcoma o sarcoma de tejido óseo. En algunos textos van a encontrar ustedes en el tejido óseo, cuando tienen neoplasia maligna, se le llama sarcoma osteogénico, porque se origina del hueso, por eso lo denominan así, sarcoma osteogénico. ¿Okay? Y así por el estilo, ¿no? Pero ustedes van a tener también un tumor mixto maligno, que lo hemos explicado en la práctica, no lo hemos visto, pero tienen esto, que es el hemangioendotelio-sarcoma. Dos tejidos, ¿no? Diferentes, vaso sanguíneo y tejido endotelial, que forman el tumor, pero tumor maligno, que se conoce con el nombre de sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, tumor mixto maligno. ¿Okay? Que se asocia mucho, ya lo han dicho ustedes, al VIH, ¿no? Pero acuérdense de verlo por lo menos en foto. ¿Ya lo vieron? ¿Okay? Que es un tumor que parece hematoma, pero hace relieve sobre el epitelio, sobre la piel, ¿no? Y no solo es uno, son varios. ¿Okay? Y ese es mal pronóstico para el sujeto que tiene VIH, porque significa que sus días están contados. Prácticamente es un estadio final para ellos. Después tienen este término, blastomas. ¿Qué le recuerda al término blastos? A los blastocistos, ¿no es cierto? Blastocistos, que son tumores malignos que se originan de las células blásticas. Las células blásticas son embrionarias, ¿no es cierto? Pero que no tienen una definición hacia qué tejido se van a convertir. Por eso es que se puede presentar en la retina. Cuando estos tumores, estos tejidos embrionarios se presentan en la retina, se llaman retinoblastoma, células blásticas. Si es en el riñón, se le llama nefroblastoma. En el nefroblastoma recibe este nombre, tumor de Wills. ¿Okay? Tumor de Wills. Ambos son malignos, ¿no? Como son células plásticas, células embrionarias, su conducta es de malignidad. ¿Han visto nefroblastoma en algún niño? No, ¿no es cierto? Entonces, cuando hagan clínica, si lo hacen en el hospital de niños, vayan al pabellón de neoplasias. Por lo general, si es retinoblastoma, su ojo va a estar salido. Si es nefroblastoma, tiene un abdomen prominente, ¿no? Y por lo general es por esos tumores blásticos, tumores que derivan de células blásticas o embrionarias, retinoblastoma y nefroblastoma. Las leucemias, sí conocen qué es la leucemia, ¿no es cierto? Que es el cáncer a la sangre, pero leucemia porque se alteran qué células. Los de la línea ¿Cuál? Claro, los glóbulos blancos, por algo se llama leucemia, leuco blanco, hemo sangre, ¿no? Son alteraciones
de los glóbulos blancos de nuestra sangre. Pero, ¿cómo se llega al diagnóstico? Un hematológico. Lógico, es hematológico, pero se puede ver en un hemograma. ¿Qué se ve en un hemograma con un paciente que tiene leucemia? Hemograma. Sí, pero ¿qué tiene de normal el hemograma? ¿Qué vemos normalmente en un hemograma? Hematías, leucocitos, la fórmula de Pero todos ellos maduros, ¿no es cierto? Los leucocitos son las formas maduras, porque ¿cómo reconocemos? Reconocemos en los glóbulos blancos los segmentados y los abastonados. El abastonado es el leucocito más joven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si encontramos mielocitos en un hemograma? No debería haber, ¿no es cierto? ¿Okay? Si encontramos promielocitos, metamielocitos, menos, tampoco debería haber. Entonces, cuando se encuentra en un hemograma esas células inmaduras, porque deben estar en la médula ósea nada más, ¿no? Quiere decir que se está produciendo una leucemia en ese paciente. ¿Eh? Y las leucemias por lo general son de mal pronóstico. Puede haber una leucemia de glóbulos blancos o glóbulos segmentados, pero también puede haber la leucemia, que en el caso de los glóbulos blancos se le llama mieloide, pero también hay la leucemia linfocítica, ¿no? Ambos son de gravedad. Y una de las formas de tratarlas es mediante el trasplante de médula ósea. Y como todo trasplante, siempre tiene que ser con un familiar, pero que sean compatibles. Si no son compatibles, no sirve de nada ese trasplante. ¿Okay? Entonces hay que tener siempre ese concepto. Las leucemias son fatales, por ejemplo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Células inmaduras de la célula blanca de la médula ósea. ¿Okay? Y luego tiene lo que ya han visto, el mieloma múltiple, que son neoplasias malignas de las células plasmáticas o plasmocitos, algunos mal llamados plasmocitomas, porque son neoplasias malignas. Y este es lo que han visto ahora en una de las láminas, esta célula. Todos son linfocitos, pero acá encuentran esta célula, ¿no? Así es. La célula de Reit-Steenberg, ojo de búho. Igual. Células en ojo de búho, característico del linfoma de Hodgkin. Eso es diagnóstico. Por eso es que uno se demora en buscar entre toda la extensión del tumor. Y hay que encontrarlo para dar el diagnóstico, si no, no es. Y observen acá en este esquema de Necker, tumor óseo, osteosarcoma. El tumor es todo esto que sobresale al hueso y tiene apariencia de tejido blando, apariencia de tejido carnoso. Por eso sarcoma significa carnoso. ¿Sí? Y una pregunta que a veces nos hacemos siempre, ¿no? ¿Una neoplasia benigna puede convertirse en maligna? Casi siempre nos formulamos esa pregunta. Y la respuesta siempre en medicina, todo es posible. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el hospital una dama que fue operada por leiomioma.
Y siempre en todos los órganos que se operan hay que hacer cortes seriados, varios cortes, ¿no? Entonces, encontramos los clásicos leiomiomas. Pero, ¿qué observamos al final? Iba cambiando la forma de la estructura tumoral. Ahí ya no se parecen leiomiomas. Parece carne, ¿no es cierto? El aspecto carnoso. Entonces, hicimos esa pregunta y lo formulamos para llevarlo a neoplásicas. En neoplásicas confirmaron, ¿no?, histológicamente también, de que se trataba de una neoplasia maligna, derivado de un leiomioma. Lógico, la paciente ya tenía varios años, ¿no? Era una paciente adulta mayor, ¿no? Y fue derivada a neoplásica, definitivamente, ¿sí?, para su tratamiento posterior. Lógico que le hacen el seguimiento para ver si es que esa tumoración maligna no se ha metastizado, ¿no? O no ha dado metástasis. Creo que llegamos a la parte final. Gradación TNM. ¿Qué significa? T, ¿qué significa? T significa tumor. N, claro, está en relación con el nódulo linfoide o ganglio linfático. ¿No? Nódulo ganglionar, nos pone porque es más asociado a ganglio. Y M, metástasis. ¿No? Entonces, esa gradación es característica para todas las neoplasias, pero las especialidades, las subespecialidades de medicina han variado en cierta forma esta nomenclatura. Sigue siendo TNM, pero de acuerdo a la evolución o cómo encuentran el tumor, le han dado unas numeraciones correspondientes. Por ejemplo, a veces dan T1, T2, N1, N2, ¿no? Pero no porque sea la ubicación de la neoplasia, sino porque existen otros patrones de acuerdo a las especialidades. Y lo que vamos a mencionar es válido para los carcinomas, las neoplasias epiteliales. Entonces vamos a tener grados en cuanto al tumor desde el grado 0 hasta el grado 4. Igual en el ganglio, del grado 0 hasta el grado 4. Y en la metástasis de igual forma, grado 0 hasta el grado 4. Entonces hay que darle esa clasificación, ¿no?, para cada paciente que tenga neoplasia maligna. Esto es válido nada más para la neoplasia maligna. ¿Okay? ¿Por qué razón del grado 0 hasta el grado 4? En cuanto al tumor. Eso está en razón al compromiso histológico de las capas donde se desarrolla el tumor. Por ejemplo, en el melanoma, ¿no?, incluso pasa de 4, llega hasta 5. ¿Por qué? Considera si el tumor está en el epitelio nada más. El grado 1, no, el grado 1 lo consideran como epitelio. El grado 2 si está en la dermis superficial. Grado 3 en la dermis profunda. Grado 4 en el tejido celular subcutáneo. Y grado 5 si es que ha sobrepasado, ¿no?, hacia otro órgano, hacia otro tejido. Por ejemplo, puede estar inmediato el tejido muscular. Si ha afectado ahí, ya es otra gradación, ¿no es cierto? Entonces, es progresión del tumor en el tejido donde se presenta. ¿De acuerdo? En el caso del ganglio,
está en relación ¿a qué? ¿Al número? No. También es factor pronóstico el número de ganglios, porque cuando se opera un tumor y se saca la cadena ganglionar adyacente, hay que ver ganglio por ganglio, cuántos están comprometidos por el tumor. Y eso con mucha frecuencia se ve en tumores de mama. Se estirpa la mama y se hace además el vaciamiento ganglionar del lado donde está la mama, en este caso de la axila, ¿no? Que está próxima a esa mama con tumor maligno. Y hay que contar y ver cada uno de los ganglios, si es que está tomado por la neoplasia o no. Entonces, eso consiste en ganglios. Pero muchas veces se cuentan los ganglios que corresponden a una misma zona. En este caso es de la zona, acá cuando no hay compromiso ganglionar. El 1, cuando una de las cadenas ganglionares está afecta, la más vecina, y la zona contralateral está libre. Va a ser 2 si es que el grupo ganglionar comprometido, que es el vecino, con otro grupo ganglionar que está también ubicado pero sobre el diafragma. Va a ser grado 3 cuando se comprometen los ganglios que están por debajo del diafragma, ya sea al lado derecho o lado izquierdo. Y grado 4 cuando se comprometen todas las cadenas ganglionares. Y en cuanto a metástasis también va a ser igual. Grado 0 cuando no hay metástasis. Grado 1 cuando hay metástasis a un órgano vecino. Grado 2 si se compromete otro órgano pero de la zona, en este caso de la mitad del diafragma hacia arriba. Grado 3 si se compromete algún órgano de la mitad del diafragma hacia abajo. Y grado 4 cuando hay más de 2 de estos órganos comprometidos por la neoplasia maligna. Por eso ustedes van a tener una combinación de este tipo, T0, N0, M0. ¿Habrá tumor maligno o no? T0. No, es que ¿Ahí? en la profundidad. No se equivoquen. T0 nos indica de que el tumor maligno está presente, pero es in situ. Está en su sitio, está in situ. No ha atravesado, en el caso de las neoplasias epiteliales, no ha atravesado la membrana basal. Por eso es T0, in situ. M0 porque no hay ganglios comprometidos y M0 porque tampoco hay metástasis. Esa gradación, ¿no?, de tumor maligno in situ implica que es de mejor pronóstico para el paciente o la paciente. En cambio, podemos tener una gradación con el máximo número, T4, N4, M4. Así es, ¿no? Eso nos indica que la neoplasia maligna es profunda y aparte de ser profunda, está esparcido en varios órganos. Y cuando encontramos así, a eso se le llama carcinomatosis, ¿no? El pronóstico radica que con la primera gradación, la paciente, incluso se dice, con la primera gradación en un cáncer de cuello uterino puede sobrevivir 20 años o más, dependiendo de su control. Mientras que en la otra, en la que tiene prácticamente todo comprometido, su tiempo de sobrevida no va más allá de un mes, ¿no? Entonces, es importante esta gradación, siempre, para ver el grado de compromiso y el pronóstico para el paciente o la paciente. ¿De acuerdo? Pues no se olviden, es aplicable a los tumores
epiteliales, a los carcinomas especialmente. Bien, acá tienen el esquema característico de Robbins, en el cual se indica cómo una neoplasia maligna rompe parte de su estructura normal para poder viajar hacia el exterior de ese órgano. Luego atraviesa la pared de los vasos sanguíneos y se va a transformar en un émbolo tumoral. En los vasos sanguíneos, ya sea arterial o venoso, y en los vasos linfáticos se forman émbolos tumorales, que va a corresponder a la diseminación del tumor hacia otros órganos. Son las formas de metástasis. ¿Okay? Por eso es que acá sale nuevamente del vaso y va a invadir otro órgano u otra estructura. ¿Okay? Muchas veces a la microscopía encontramos esto. Este es un vaso linfático con la presencia de células extrañas en su interior. Recuerden que los vasos linfáticos no deben tener células ni sanguíneas, ¿no?, en su interior. Son totalmente blanquecinos. Entonces, este es un émbolo tumoral. El de acá es un vaso arterial, también con células extrañas dentro de él, aparte de los, si es que se ven eritrocitos, no, eso es normal. Pero si encuentra células extrañas, hay que pensar en que hay metástasis, siempre y cuando estén estudiando ustedes un tumor maligno. Y acá tienen otro vaso linfático con células que no deben haber ahí en ese vaso linfático. Igual en este, ¿no?, son émbolos tumorales, una de las formas de diseminación de la neoplasia maligna. Por eso tienen ustedes estas formas de diseminación, ¿no? Las que hemos mencionado: diseminación sanguínea o vascular y en vaso linfático mediante los clásicos émbolos tumorales. También puede haber metástasis por contigüidad o por vecindad, ¿no? La neoplasia maligna siempre, al invadir otro órgano, por lo general lo hace al órgano vecino. Entonces lo compromete y da metástasis por vecindad o contigüidad. Y la otra forma es la que mencionó su compañera, ¿no?, la vía transcelómica, que se da en las cavidades orgánicas. ¿Okay? La cavidad torácica, la cavidad abdominal o peritoneal, no son frecuentes de que ahí se dispersen las células tumorales malignas. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Una pregunta? Incluso estamos mencionando algunos ejemplos. El carcinoma de labio, lengua, que da metástasis a la cadena ganglionar cervical. El carcinoma de ovario, que es por vía transcelómica, frecuentemente invade el peritoneo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Con esto terminamos la primera parte del neoplasia. Bien,